Cuando mi hijo Devon decidió mudarse a la mansión de su suegra millonaria, Vivian Sterling, su esposa, Candy, como prefería que la llamaran, se fue feliz detrás de él, dejándome sola en esta casa que siempre había despreciado abiertamente. Recuerdo perfectamente sus últimas palabras antes de subirse al lujoso sedán importado que Vivian había enviado a recogerlos. «Púdrete en esa casa polvorienta, vejestorio acabado». Lo gritó tan fuerte que los vecinos salieron a mirar. Devon no dijo ni una palabra. Solo cargó el equipaje y se marchó sin volver la vista atrás. Me quedé clavada en el porche, viéndolos alejarse hacia la vida de grandes fincas y sirvientes con la que habían soñado. Pasaron 3 meses completos sin una sola llamada, ni un solo mensaje, como si me hubieran dado por muerta. Pero entonces, un jueves por la tarde, aparecieron. Llegaron en un coche de transporte compartido, destartalado, arrastrando las mismas maletas con las que se habían ido, llenas de grandes ilusiones, pero ahora con expresiones de derrota total. Y cuando abrí la puerta y los vi allí plantados, con los ojos suplicando que los dejara entrar, los recibí de una manera que dejó incluso a Tony, el conductor que los trajo, completamente atónito. Porque lo que no sabían era que esos 3 meses sin ellos no me habían destruido. Me habían transformado en alguien completamente distinto. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que volver al principio. Tengo que contar cómo era mi vida antes de que todo se viniera abajo. Antes de que Candace irrumpiera en nuestras vidas como un huracán de ambición y veneno. Me llamo Eleanor y tengo 64 años. Esta casa donde vivo, esta modesta vivienda de 2 plantas en un barrio obrero de la zona norte de Detroit, es todo lo que poseo. La compré hace 30 años con el dinero de la póliza de seguro de vida de mi esposo. Murió cuando Devon tenía apenas 8 años, en un accidente de construcción. Un día salió a trabajar como siempre y nunca volvió a casa. Me dejó sola con un niño pequeño, algunas deudas y ese cheque del seguro, que invertí en la única cosa que podía darnos estabilidad, nuestro propio techo. Trabajé 25 años como asistente administrativa en una oficina contable. No ganaba mucho, pero era suficiente. Crié a Devon sola. Lo vestí, lo alimenté, pagué su escuela, sus útiles, sus sueños. Nunca le faltó nada, salvo quizá un padre. Pero intenté ser ambas cosas. Me partí el lomo, haciendo turnos dobles cuando era necesario. Ahorré hasta el último centavo para que pudiera ir a la universidad. Y lo hizo. Estudió, se graduó como ingeniero y consiguió un buen trabajo. Estaba tan orgullosa. Pensé que por fin todo mi sacrificio había dado frutos. Entonces apareció Candace. La conoció en una conferencia de la empresa hace 4 años. Ella trabajaba en relaciones públicas, siempre impecablemente vestida, siempre con ese aire de superioridad que me puso nerviosa desde el primer momento. Cuando Devon me la presentó, sonreí y la abracé como hago con todo el mundo. Pero ella apenas extendió la mano, como si tocarme pudiera contaminarla. Debería haberlo visto entonces. Debería haber notado esa mirada que me recorrió de arriba abajo, evaluando mi vestido sencillo, mis zapatos gastados y mi humilde casa. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña porque yo no tenía dinero para nada grande y Devon no quería que me endeudara. Candace estuvo de mal humor todo el día. Su madre, Vivian, ni siquiera asistió. Envió un costoso regalo y una nota fría diciendo que estaba en un viaje de negocios por Europa. Yo misma cociné la comida. Hice mis mejores mac and cheese, collar greens y pollo frito. Todo lo que sabía hacer bien. Candace apenas probó un bocado. La escuché decirle a una prima, «Sabe a comida barata para llevar». Después de la boda, Devon y Candace se mudaron conmigo. «Es temporal», dijeron, «solo hasta ahorrar lo suficiente para su propio lugar». Yo estaba feliz. Mi casa volvió a sentirse llena. Arreglé la habitación de arriba, la más grande, la que daba al pequeño jardín trasero. Puse sábanas limpias y cortinas nuevas. Pensé que íbamos a ser una familia. Qué ingenua fui. Desde la primera noche, Candace empezó con sus comentarios. Que la casa olía a viejo. Que las paredes necesitaban pintura. Que el baño era demasiado pequeño. Que los muebles de la sala parecían sacados de un contenedor. Cada día encontraba algo nuevo que criticar. Al principio, Devon la defendía con risitas nerviosas, diciendo que estaba acostumbrada a otra cosa y que yo debía entenderlo.
Y yo lo entendía, o al menos lo intentaba. Me tragué las palabras y las lágrimas, y seguí cocinando, limpiando, tratando de que se sintieran cómodos. Pasaban los meses y todo empeoraba. Candes dejó de comer mi comida. Decía que era demasiado grasienta, demasiado pesada, demasiado común. Empezó a pedir comida de restaurantes caros y dejaba los envases vacíos tirados para que yo los recogiera. Invitaba a sus amigas y se disculpaba por el lugar humilde donde tenían que vivir temporalmente. Devon se volvió cada vez más callado. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba en la habitación con ella. Los oía discutir. Candes lloraba diciendo que no soportaba vivir así, que su madre tenía razón y que ella merecía algo mejor. Entonces Vivien empezó a visitarnos. Visitar no es la palabra correcta. Inspeccionar sería más acertado. Llegaba en su coche importado, con chofer, vestida como si fuera a una gala. Entraba en mi casa mirando todo con un asco apenas disimulado. Se sentaba en la orilla del sofá, como si temiera contagiarse de pobreza, y hablaba. Dios, ¿cómo hablaba? Le decía a Devon que tenía potencial, que había construido una buena carrera a pesar de sus orígenes humildes y que, con las conexiones adecuadas, podía llegar lejos. Y luego me miraba y sonreía, una sonrisa fría que no le llegaba a los ojos. Eleanor, decía, es admirable que hicieras todo lo que pudiste con tan poco. No todo el mundo tiene la suerte de nacer en una buena posición. Yo apretaba los puños bajo la mesa y sonreía. Siempre sonreía por Devon, porque no quería causar problemas, porque pensaba que si era paciente, si era amable, eventualmente Candes y su madre verían que yo solo quería lo mejor para mi hijo. ¡Qué tonta fui! La amabilidad no funciona con gente así. Ven la amabilidad como debilidad, y atacan la debilidad como los tiburones atacan la sangre en el agua. Todo cambió. Un viernes por la noche, Vivien vino a cenar. Había preparado todo cuidadosamente. Limpié la casa hasta que brillara. Puse flores frescas en la mesa. Candes apenas me había hablado en toda la semana. Pero esa noche parecía especialmente animada. Durante la cena, Vivien habló de su patrimonio, de sus viajes y de las oportunidades que podía ofrecerle a Devon si estaba en el lugar adecuado. Y entonces lo dijo. Devon, hijo, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo un ala entera de la casa que no uso. 3 dormitorios, 2 baños, un balcón privado. Candes sería tan feliz allí, y tú podrías enfocarte en tu carrera sin. Hizo una pausa y me miró directamente, sin el menor recato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Devon miró su plato. Los ojos de Candes brillaban de emoción, y yo sentí como se me rompía el corazón en pedazos. Pero aún así sonreí. Devon tiene que decidir lo que sea mejor para él, dije, con la voz baja aunque por dentro estaba gritando. Y decidió. Por supuesto que decidió. Una semana después, empacaron sus cosas. La semana que pasó entre la oferta de Vivien y el día de la mudanza fue una tortura lenta. Devon apenas me hablaba. Cuando intentaba iniciar una conversación, apartaba la mirada y murmuraba que estaba ocupado. Candes, en cambio, estaba radiante. Caminaba por la casa como si ya no le perteneciera, como si cada segundo que pasaba allí fuera un insulto a su nueva posición. La oía al teléfono con sus amigas, presumiendo de la mansión, los jardines, la piscina climatizada. Nunca mencionaba que yo existía. Era como si los últimos 2 años hubieran sido borrados de su memoria. Intenté hablar con Devon por última vez. Fue 2 noches antes de la mudanza. Lo encontré solo en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Me acerqué con cuidado, como si me acercara a un animal asustado. Hijo, ¿estás seguro de esto?, le pregunté en voz suave. Esta es tu casa. Siempre será tu casa. Dejó el vaso sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Mamá, ya no soy un niño. Necesito construir mi propia vida. Candes no es feliz aquí. ¿Y tú? No respondió. Simplemente salió de la cocina, dejándome allí, con las palabras colgando en el aire. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que se fuera. El día de la mudanza llegó un pequeño camión de alquiler. No tenían muchas cosas. La mayor parte de los muebles eran míos, pero Candes se aseguró de llevarse cada regalo que yo les hubiera hecho, cada foto donde aparecían solos,
como si quisiera borrar cualquier rastro de su tiempo en esta casa. Los ayudé a cargar las cajas. Devon evitaba mirarme a los ojos. Candace supervisaba todo con esa sonrisa triunfal que tanto me dolía ver. Cuando terminaron de cargar, Viven llegó en su coche de lujo. Ni siquiera se bajó. Tocó la bocina 2 veces, como llamando a perros. Candace prácticamente corrió hacia el coche. Devon cargó las últimas maletas y por fin me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Culpa. Arrepentimiento. Pero entonces Candace lo llamó desde el coche y el momento se desvaneció. «Cuídate, mamá», dijo rápido, y se dio la vuelta. «Devon, espera», lo llamé, pero ya caminaba hacia el coche. Candace bajó la ventanilla. Tenía esa expresión en la cara, esa mezcla de desprecio y victoria que había aprendido a odiar. Y entonces lo soltó. Gritó esas palabras que se me grabarían en el alma como hierro al rojo vivo. «Púdrete en esa vieja casa polvorienta, vejestorio acabado. Nosotros vamos a vivir como corresponde, no como ratas en este agujero inmundo». Los vecinos salieron. La señora Carol Jenkins, de la casa de al lado. El señor Frank Powell, de enfrente. Todos oyeron. Todos vieron mi humillación. Devon se metió en el coche sin decir nada, sin defenderme, sin siquiera volver la cabeza. Vivian encendió el motor y se marcharon. Así, sin más. Me quedé en la acera, con todos mis vecinos mirándome con lástima, sintiendo como por fin las lágrimas empezaban a rodarme por las mejillas. La señora Jenkins se acercó y me abrazó. «Ay, Eleanor, esa mujer no tiene perdón. Y tu hijo debería estar avergonzado». Pero yo no quería consuelo. No quería lástima. Entré y cerré la puerta. La casa estaba terriblemente silenciosa. Por primera vez en años, estaba completamente sola. Me senté en el sofá, ese sofá viejo que Candace había criticado tanto. Y lloré. Lloré durante horas. Lloré por mi hijo, que había elegido una vida de lujo antes que a su propia madre. Lloré por los años que dediqué a criarlo, a sacrificarme por él, para que me abandonara así. Lloré por la humillación pública. Lloré por todo. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Al principio revisaba el teléfono constantemente, esperando una llamada, un mensaje, algo, pero nunca llegó nada. Devon no llamó ni una sola vez. Era como si estuviera muerta para él. Los vecinos me miraban con pena cuando salía. Algunos me trajeron comida, como si estuviera de luto. Y supongo que lo estaba. Estaba de luto por el hijo que había perdido. No por la muerte, sino por algo peor, la ambición y la ingratitud. Una noche, mientras yacía despierta, incapaz de dormir, oí ruidos afuera. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de chicos pintarrajeando algo en la pared de mi casa. Al día siguiente descubrí que habían escrito «La casa de la mujer abandonada». Alguien del vecindario, probablemente un amigo de algún vecino chismoso, había corrido la voz. Ahora era el espectáculo del barrio, la mujer patética cuyo hijo la había dejado por una vida mejor. Yo misma limpié la pared. Me llevó 3 horas y 2 cubos de agua jabonosa. La señora Jenkins vino a ayudarme, pero le dije que no. Necesitaba hacerlo sola. Con cada restregón, sentía que algo dentro de mí empezaba a cambiar. La tristeza comenzó a transformarse en algo distinto, algo más duro, más fuerte. Esa noche, por primera vez en un mes, no lloré. Me senté en mi cocina con una taza de café y miré a mi alrededor. Miré de verdad. Candace tenía razón en una cosa. La casa necesitaba arreglos. Las paredes estaban desvaídas. Los muebles eran viejos. El patio trasero estaba descuidado. Pero no porque yo fuera pobre o miserable, como ella afirmaba, sino porque había dedicado cada centavo y cada minuto a cuidar de Devon. Me había olvidado de cuidarme a mí. Me había olvidado de cuidar mi propio espacio. Abrí una libreta y empecé a hacer una lista. Pintura para las paredes, arreglar la fuga del grifo del baño, cambiar las cortinas, poner al día el jardín. Cada cosa que Candace había criticado, iba a mejorarla. Pero no por ella, no para demostrarle nada a nadie, sino por mí, porque esta era mi casa, mi hogar, y yo merezco vivir en un lugar bonito. Al día siguiente, saqué mis ahorros. No era mucho.
Había gastado casi todo en la boda de Devon y en ayudarlos mientras vivieron conmigo, pero tenía unos $3.000 guardados para emergencias. Y esta era una emergencia, no de dinero, sino de dignidad. Fui a la ferretería y compré pintura, color crema para la sala, verde claro para la cocina, un tono amarillo suave para mi dormitorio. El empleado, un joven llamado Marcus Reed, me ayudó a cargar todo en un taxi. ¿Va a pintar sola, señora?, me preguntó con preocupación. Sí, respondí, y por primera vez en semanas, sonreí. Voy a pintar sola. Empecé esa misma tarde. Moví los muebles, lo cubrí todo con periódicos viejos y me puse manos a la obra. Nunca había pintado una casa en mi vida, pero aprendí rápido. El primer día fue un desastre. Me llené de pintura. Manché el suelo, una cortina, pero no me rendí. Seguí, y ocurrió algo extraño. Con cada pasada de brocha, con cada pared que cambiaba de color, sentía que estaba pintando encima de mi dolor. Estaba cubriendo el pasado con algo nuevo, algo que yo estaba creando. La señora Jenkins venía a verme cada día. Eleanor, te estás matando trabajando así. Deberías contratar a alguien. Pero yo no quería contratar a nadie. Necesitaba hacerlo con mis propias manos. Necesitaba sentir que tenía control sobre algo en mi vida. Durante 2 semanas pinté. Me dolía la espalda. Me dolían los brazos. Pero no paré. Y cuando terminé la sala y vi esas paredes limpias y frescas, sentí algo que no sentía desde hacía meses. Orgullo. Pero aún había algo que me carcomía. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cómo estaba Devon? ¿Era feliz en esa mansión? ¿Pensaba en mí alguna vez? Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere, todavía se preocupaba por él, todavía lo extrañaba, y eso me hacía sentir débil y tonta. Entonces recordé algo. Yasmín Hayes, mi amiga Yasmín de la oficina donde trabajé tantos años. Se había convertido en abogada después de estudiar por las noches durante años. Últimamente no nos veíamos mucho, pero éramos buenas amigas. Quizá ella podía ayudarme a entender mis opciones. No para demandar a Devon. Jamás haría eso, pero tal vez para protegerme, para asegurarme de que esta casa, lo único que tenía, siguiera siendo mía. La llamé. Su voz al teléfono sonó sorprendida pero contenta. Eleanor, ha pasado tanto tiempo, ¿cómo estás? Y por primera vez fui honesta. No muy bien, Yasmín. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. No sabía entonces que esa llamada iba a cambiarlo todo. La cafetería donde me reuní con Yasmín era un lugar pequeño y acogedor, muy distinto de los restaurantes elegantes que Candace probablemente frecuentaba ahora. Llegué 15 minutos antes, nerviosa, sin saber exactamente qué iba a decirle. Cuando Yasmín entró, me sorprendió verla tan cambiada. Ya no era la secretaria tímida que recordaba. Ahora caminaba con seguridad, llevaba trajes elegantes y portaba un maletín de cuero. Se había convertido en alguien importante. Yo me sentí pequeña a su lado, pero cuando me vio, su rostro se iluminó con aquella sonrisa cálida que recordaba. Me abrazó fuerte y, en ese abrazo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Aceptación genuina. Eleanor, cuéntame todo, dijo mientras nos sentábamos. Y le conté todo, desde el momento en que Devon conoció a Candace hasta el día en que se mudaron. Le hablé de las humillaciones, del desprecio de Viven, de las palabras crueles que Candace me gritó delante de todos los vecinos. Le conté de las noches en vela, preguntándome qué había hecho mal como madre. Yasmín escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, me tomó la mano por encima de la mesa. Eleanor, lo que te hicieron no tiene nombre, pero necesito preguntarte algo importante. La casa en la que vives, ¿a nombre de quién está? Mío, respondí. La compré con el seguro de vida de mi esposo hace 30 años. Todo está a mi nombre. Yasmín asintió, pensativa. Eso está bien. Muy bien. ¿Devon tiene algún documento que lo acredite como copropietario? No, nunca hicimos nada de eso. ¿Por qué piensas que intentaría quitarme la casa? Con gente como esa suegra millonaria, nunca se sabe. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas, Eleanor. Lo que hizo Devon,
Abandonarte así sin proveerte ningún tipo de apoyo, técnicamente podría considerarse abandono de persona mayor. Tienes 64 años. Si quisieras, podrías iniciar acciones legales. Me quedé helada. ¿Demandar a mi propio hijo? No, Yasmín. Jamás haría eso. No te estoy diciendo que lo hagas. Solo quiero que sepas que tienes derechos, que no estás indefensa. Devon tiene obligaciones contigo, legales y morales, que decidió ignorar. Guarda cada mensaje. Documenta cada llamada, o mejor dicho, su ausencia. Documenta todo, no porque vayas a usarlo, sino porque nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Yo tenía derechos. No estaba indefensa. Era un concepto tan simple y a la vez tan poderoso. Toda mi vida había sido la que se sacrificaba, la que daba, la que se hacía pequeña para que otros brillaran. Pero ya no tenía por qué ser así. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en 2 meses. Seguí trabajando en la casa. Después de pintar, arreglé la fuga del grifo del baño. Contraté a Marcus, el chico de la ferretería, para que me ayudara con lo que no podía hacer sola. Resultó ser un joven trabajador y honesto. Me cobró justamente e hizo un trabajo excelente. Arreglamos el jardín juntos, plantando flores nuevas y reparando la valla. Reemplacé las cortinas viejas por unas nuevas, de un beige claro que dejaba entrar más luz. Compré plantas para la sala. Poco a poco, mi casa se transformaba, y yo también. Había bajado de peso por todo el trabajo físico. Tenía más color en la piel de pasar tiempo en el jardín. Pero el cambio más grande no era físico. Era interno. Algo en mi mirada había cambiado. Ya no era la mujer asustada y herida que lloraba cada noche. Me estaba volviendo alguien más fuerte, alguien que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, oí sonar el teléfono. Era un número desconocido. Por un instante pensé en no contestar, pero algo me hizo atender. Mamá. La voz de Devon sonaba extraña, tensa, casi desesperada. El corazón me dio un salto. Después de casi 3 meses de silencio absoluto, por fin llamaba. Devon, ¿estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Escucha, mamá. Necesito pedirte un favor. Es importante. ¿Un favor? No un, te extraño. No un, perdona por no haber llamado. No. Solo un favor. ¿Qué necesitas? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Necesito que me prestes dinero. Son $5.000. Lo necesito con urgencia. Te juro que te lo devuelvo en 2 meses. Me quedé callada. $5.000. Yo tenía exactamente $5.200 en mi cuenta. Eran todos mis ahorros. Lo que quedaba después de comprar materiales para arreglar la casa. Mi colchón de seguridad, mi tranquilidad. ¿Para qué necesitas el dinero, Devon? Vaciló. Son gastos. Cosas que han surgido. No puedo explicarlo ahora, pero de verdad lo necesito. Gastos. ¿No vives en una mansión con tu suegra millonaria? ¿Qué clase de gastos puedes tener? Mamá, por favor no empieces. ¿Vas a ayudarme o no? La frialdad de su voz me dolió más que cualquier grito de Candes. Este era mi hijo, el niño que yo crié, hablándome como si yo fuera un banco, un recurso que explotar. Devon, hace 3 meses que no te veo. No has llamado ni una sola vez para saber si estoy viva o muerta. Y ahora llamas para pedirme dinero. ¿De verdad esperas que diga que sí? Sabía que ibas a reaccionar así. Siempre igual, siempre haciéndote la víctima. Mira, si no quieres ayudarme, dilo y ya está. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero no se rompió de tristeza. Se rompió de claridad. Por fin vi a mi hijo como en lo que se había convertido, un hombre egoísta que solo me buscaba cuando me necesitaba. No, Devon. No voy a prestarte el dinero. El silencio al otro lado fue largo. Luego oí a Candes gritar algo de fondo que no entendí. Devon soltó un suspiro de frustración. Bien, perfecto. Ya sabía que no podía contar contigo. Adiós, mamá. Y colgó, así, sin más.
Me quedé en el jardín, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida, le había dicho que no a mi hijo. Y aunque dolía, también se sentía correcto. Esa noche, llamé a Yasmín y le conté la llamada. Silbó, bajito. $5.000. Eleanor, algo está pasando en esa mansión. Los millonarios no piden prestados $5.000 salvo que haya problemas serios. ¿Tú crees? Estoy segura. Mira, tengo algunos contactos. Déjame investigar un poco a Viven, la suegra. A veces conviene saber con quién se está metiendo tu hijo. No supe qué pensar. Una parte de mí no quería saber. Otra parte solo quería seguir con mi vida. Olvidarme de Devon y su nueva familia. Pero otra parte, la parte que seguía siendo madre, necesitaba saber que estaba bien. Aunque me hubiera abandonado, aunque me hubiera usado, seguía siendo mi hijo. Yasmín me llamó una semana después. Su voz sonaba seria. Eleanor, tenemos que hablar en persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Cuando llegué al día siguiente, Yasmín tenía una carpeta sobre el escritorio. Me senté y me la pasó. Encontré cosas interesantes sobre Viven. Para empezar, la mansión no es suya. La está alquilando. Y, según mis fuentes, va atrasada con los pagos. También descubrí que su supuesto negocio de importaciones está en números rojos. Ha estado viviendo de las apariencias, Eleanor, puro humo y espejos. Me quedé mirando los papeles, sin poder creerlo. ¿Y el coche de lujo, la ropa? ¿Todo alquilado o a crédito? Viven estaba endeudada hasta el cuello. Y hay más. Por lo visto, les ha estado cobrando a Devon y a Candace. Les cobra por la habitación, la comida, todo. Tu hijo no vive gratis en una mansión. Está pagando por ese privilegio. Y parece que Viven les exprime hasta el último centavo. Sentí una mezcla de emociones. Satisfacción porque Candace no vivía el cuento de hadas que se imaginó, pero también preocupación. Devon era mi hijo, al fin y al cabo. Aunque me hubiera abandonado, no quería que sufriera. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Yasmín se encogió de hombros. Nada por ahora. Guárdala. Algo me dice que la vas a necesitar pronto. Y tenía razón. Porque 2 semanas después, un jueves lluvioso por la tarde, sonó el timbre. Y cuando abrí, ahí estaban. Devon y Candace con sus maletas y caras de derrota, suplicándome en silencio que los dejara entrar. Y Tony, el conductor del transporte compartido que los había traído, observando toda la escena con los ojos muy abiertos. Pero yo ya no era la misma mujer a la que habían dejado atrás. Y lo que estaba a punto de hacer dejaría a todos sin palabras. Cuando abrí la puerta y vi a Devon y a Candace de pie con sus maletas empapadas por la lluvia, el tiempo pareció detenerse. Exactamente 3 meses y 2 semanas habían pasado desde la última vez que los vi. 3 meses y 2 semanas desde que Candace me gritó aquellas palabras crueles delante de todo el vecindario. Y ahora estaban allí, en mi puerta, con la misma ropa cara con la que se fueron, pero ahora arrugada y manchada. Candace ya no tenía aquella expresión de superioridad. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Devon no podía mirarme directamente. Tony, el conductor, descargaba más maletas del coche. Reconocí esas maletas. Eran las mismas con las que se habían marchado, pero ahora se veían golpeadas, arañadas, como si las hubieran tirado de cualquier manera. Mamá. Por fin habló Devon. Su voz sonaba rota. Necesitamos hablar contigo. ¿Podemos pasar? No me moví. Me quedé en el umbral mirándolos. Candace llevaba un suéter fino que, claramente, no bastaba para la lluvia. Tiritaba, aunque no sabía si por el frío o por otra cosa. Noté que llevaba el mismo vestido verde que usó el día de la mudanza. Aquel vestido que seguramente costó más de lo que yo ganaba en un mes ahora estaba sucio por el dobladillo. Hablar, repetí despacio. Qué interesante. Hace 3 meses no queríais hablar. Hace 3 meses solo queríais ir a vivir vuestra vida de lujo y dejarme pudrirme en mi vieja casa polvorienta. Vejestorio acabado. ¿No fueron esas tus palabras, Candace? Candace se estremeció. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras. Abrió la boca, pero no salió sonido.
Devon dio un paso al frente. Mamá, por favor. Nos equivocamos. Fue un error enorme. Viven, ella. Las cosas no salieron como esperábamos. No salieron como esperabais. Mi voz sonó más dura que nunca. ¿Qué no salió como esperabais? ¿Que la mansión no era lo bastante grandiosa? ¿Que la comida no era lo bastante cara? ¿O quizá que Viven no resultó ser tan generosa como pensabais? Tony terminó de descargar las maletas y se acercó. Señora, son $120 del viaje. Devon palideció. No tengo efectivo ahora mismo. ¿Acepta transferencia? La app no me funciona con esta lluvia. Necesito efectivo. Hubo un silencio incómodo. Devon se registró los bolsillos. Candace abrió el bolso y sacó un billete arrugado de $50. Entre los dos consiguieron reunir 115. Les faltaban 5. Observé la escena sin decir palabra. Eran las mismas dos personas que hacía unos meses se habían ido en un coche de lujo, presumiendo de su nueva vida, y ahora no podían pagar un taxi. Tony me miró, expectante. Sabía lo que esperaba, que yo, la madre buena y abnegada, sacara los $5 que faltaban y resolviera el problema como siempre. Pero me limité a cruzar los brazos. Lo siento, Tony. Yo no pedí este coche. Los ojos de Devon se abrieron de par en par, sorprendido. Candace parecía a punto de llorar. Tony suspiró, frustrado. Miren, gente, tengo que cobrar. Tengo una familia que mantener. Te pagaremos, dijo Devon, desesperado. Dame 2 días y te transfiero todo. Propina incluida. Te lo juro. Tony no parecía convencido, pero al final aceptó los $115. 2 días. Si no recibo el resto, tendré que reportarlo. Volvió a su coche, murmurando algo sobre clientes problemáticos, y se fue, dejándonos a los 3 allí, bajo una lluvia que empezaba a arreciar. Devon tomó una maleta. Mamá, por favor. Estamos calados. Podemos entrar. Miré detrás de mí, a mi casa limpia y recién pintada, mi santuario que había construido con mis propias manos durante los últimos 3 meses, el lugar donde por fin encontré paz después de años de desprecios y de ser utilizada. Y luego miré a mi hijo y a su esposa, de pie, esperando que hiciera lo que siempre había hecho, sacrificarme por ellos. No, dije simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la lluvia pareció detenerse por un segundo. Devon me miró como si no hubiera entendido la palabra. ¿Qué? Dije que no. No podéis entrar en mi casa. Candace dejó escapar un sollozo. Eleanor, por favor. No tenemos a dónde ir. Viven nos echó. Nos echó sin dinero, sin nada. Llevamos durmiendo en un motel barato los últimos 4 días, pero ya no nos queda dinero. Por favor, aunque sea por esta noche. Por esta noche, repetí. Como cuando os mudasteis a mi casa temporalmente por unos meses. Y esos meses se convirtieron en casi 2 años. Como cuando me hiciste sentir, cada uno de esos 2 años, que mi casa era un cuchitril indigno. Como cuando invitabas a tus amigas y te disculpabas por el lugar humilde en el que teníais que vivir. Me equivoqué. Lo siento. De verdad, lo siento. Las lágrimas de Candace corrían por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. ¿Sabes qué es lo triste, Candace? ¿Qué? Que te creo. Te creo que lo sientes. Pero no lo sientes por haberme tratado como basura. Lo sientes porque ahora estás en la posición en la que yo estaba. Lo sientes por tu propia caída, no por mi dolor. Devon dejó caer la maleta. Mamá, soy tu hijo. ¿De verdad vas a dejarme en la calle? Esas palabras, esas malditas palabras diseñadas para hacerme sentir culpable, para activar ese instinto maternal que él sabía que aún vivía en mí. Y sí, lo sentí. Sentí ese tirón en el corazón, ese impulso de abrir la puerta y dejarlos pasar. Pero también recordé algo. Recordé las palabras de Yasmín. Tienes derechos. No estás indefensa. Recordé las noches que pasé llorando, preguntándome qué había hecho mal. Recordé la humillación pública, los grafitis en mi pared, las miradas de lástima de los vecinos. Devon, cuando te fuiste hace 3 meses, me dejaste a mí, repliqué, no al revés.
Elegiste una mansión y el dinero por encima de tu propia madre. Callaste cuando tu esposa me insultó delante de todo el vecindario. No llamaste ni una sola vez en 3 meses para saber si estaba viva o muerta. La única vez que llamaste fue para pedirme $5.000. Y cuando te dije que no, me colgaste. Así que no te estoy dejando en la calle. Te pusiste tú ahí. Pero, mamá. Nada de peros, Devon. Durante 3 meses he estado arreglando esta casa. ¿Ves las paredes? Las pinté yo misma. ¿Ves el jardín? Lo planté yo misma. Esta casa ya no es el lugar que dejaste. Es mi hogar, mi santuario. Y ustedes dos ya no son bienvenidos aquí. Candace cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Por favor, Eleanor, te lo ruego. No nos hagas esto. Cometimos un error terrible. Lo sé, pero te necesitamos. Me necesitas, repetí con amargura. Ahora me necesitas. Cuando tenías una mansión, no me necesitabas. Cuando tenías dinero, no me necesitabas. Solo me necesitas cuando ya no te queda nadie. La señora Jenkins había salido de su casa con un paraguas. Se quedó en su jardín, mirando. El señor Powell también había salido. Los mismos vecinos que hace 3 meses presenciaron mi humillación, ahora estaban presenciando esto. Pero esta vez yo no era la humillada. Esta vez, yo era la que tenía el poder. Devon se pasó las manos por el pelo mojado. Está bien, lo entiendo. Te tratamos mal. Fuimos desagradecidos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que me arrodille para pedirte perdón 1000 veces? Lo haré. Haré lo que sea, mamá. Pero por favor, déjanos entrar solo por esta noche. Mañana buscaremos otro lugar. No, mamá. Está diluviando. No tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Devon. No es mi problema. Quizá puedas llamar a Viven o a los amigos ricos de Candace. O quizá puedas hacer lo que yo tuve que hacer cuando me quedé sola. Arreglártelas por tu cuenta. Candace seguía de rodillas, sollozando. Devon me miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. Podía ver que no entendía cómo su madre, la mujer que siempre cedía, que siempre perdonaba, ahora le negaba ayuda. ¿Sabes qué es lo peor? Continué, sintiendo que las palabras salían de mí como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Que incluso ahora, incluso en este momento, no estás aquí porque me extrañas. No viniste a disculparte. No viniste porque te dieras cuenta de que me trataste mal. Viniste porque no te quedó otra opción. Yo soy tu último recurso, tu plan Z. Y lo siento, pero ya no estoy disponible para ser el plan de nadie. Alargué la mano hacia el picaporte, lista para cerrar la puerta. Devon dio un paso desesperado hacia adelante. Espera, por favor. Solo dame una oportunidad para explicarlo. Viven no es quien pensábamos. Nos mintió. Nos usó. Nos hacía trabajar como sirvientes en su casa. Nos cobraba por todo. La comida, el agua, la electricidad. Estábamos viviendo peor que cuando estábamos contigo. Y cuando ya no pudimos pagar, nos echó como a perros. Nos quitó los teléfonos, las tarjetas de crédito, todo. Solo nos dejó estas maletas con ropa. Mamá, cometimos un error terrible, pero somos familia. Tú siempre dices que la familia es lo más importante. Lo miré directamente a los ojos. Solía decir eso. Pero la familia funciona en ambos sentidos, Devon. Y tú demostraste que, para ti, yo no era familia. Era conveniencia. Y, dicho eso, entré y cerré la puerta. Oí a Candace gritar mi nombre. Oí a Devon golpear la puerta, pero no la abrí. Me quedé allí, del otro lado, con la espalda apoyada en la madera, sintiendo el corazón latirme con fuerza. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Afuera, los golpes continuaron unos minutos más. Luego escuché voces. La señora Jenkins había salido con su gran paraguas y les ofrecía llevarlos a un refugio cercano. El señor Powell les ofreció dinero para un motel. Mis vecinos, la gente a la que Candace tanto había despreciado, mostraban más compasión que yo. Pero esa era su decisión. Yo ya había tomado la mía.
Esa noche no dormí. Me senté en mi sala recién pintada a beber té, pensando en todo lo que había pasado. Una parte de mí se sentía culpable. Otra parte quería salir corriendo y traerlos de vuelta. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en mi vida, había elegido mi propia dignidad por encima de las necesidades de otros, y eso daba miedo. Pero también se sentía bien. A la mañana siguiente, me levanté temprano después de dormir solo unas horas. Mi primer pensamiento fue para Devon y Candace. ¿Dónde habrían pasado la noche? ¿Estaban bien? Esa voz maternal dentro de mí seguía preocupándose, seguía sintiendo ese tirón de culpa. Pero me obligué a levantarme, preparar café y sentarme en mi jardín recién arreglado. Las flores que planté estaban floreciendo. El sol de la mañana hacía brillar las hojas mojadas por la lluvia de la noche anterior. Todo se veía limpio y fresco. Nuevo. La señora Jenkins llamó a mi puerta alrededor de las 9. Traía bollos dulces recién horneados y esa expresión de preocupación que conocía tan bien. Eleanor, ¿estás bien?, preguntó al entrar en la cocina. Se detuvo al ver las paredes pintadas, los detalles nuevos. Oh, tu casa está preciosa. No había entrado desde que empezaste a arreglarla. Gracias, Carol. Siéntate. Te sirvo café. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina. Carol jugueteó con su taza, claramente queriendo decir algo, pero sin saber cómo empezar. Dilo, le dije por fin. Sé que viniste a hablar de anoche. Suspiró. Los llevé al refugio de la iglesia del pastor Michael. Les dio una habitación por 3 noches. Eleanor, estaban destrozados. Candace no dejó de llorar en todo el camino. Devon apenas habló. Sentí ese peso familiar en el pecho. Y viniste a decirme que fui demasiado dura con ellos. No, respondió Carol, sorprendiéndome. Vine a decirte que estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste anoche requirió un valor que pocas tenemos. Vi cómo te trataron, Eleanor. Los vi irse de aquí como si fueras basura. Y ahora aparecen esperando que todo esté bien. No, cariño. Hiciste lo correcto. Sus palabras me quitaron un enorme peso de encima. Temía que todos pensaran que yo era una madre cruel y sin corazón. Pero Carol, que me conocía desde hacía 20 años, que lo había visto todo, me apoyaba. ¿Pero están bien?, pregunté a pesar de todo. ¿Tienen comida? La iglesia les da las comidas, y Frank les dio $200, más de lo que merecen si me preguntas. Pero ya conoces a Frank, tiene un corazón de oro. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y algo más, algo que no lograba identificar. No quería que Devon sufriera, pero tampoco quería rescatarlo. Era como caminar sobre una cuerda floja emocional. Los días siguientes fueron extraños. Sabía que Devon y Candace estaban en el refugio a solo 4 manzanas de mi casa, pero no fui a verlos. No los llamé. Seguí con mi vida. Continué con los detalles de la casa. Marcus vino a instalar luminarias nuevas en la sala. El lugar se veía cada vez más acogedor, más como un verdadero hogar. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché voces en la calle. Era Candace. Hablaba por teléfono con alguien, prácticamente gritando, «No me importa lo que tengas que hacer. Necesito que me ayudes. Soy tu prima, ¿recuerdas? ¿O se te olvidó cuando te presté dinero para tu negocio?» Hubo una pausa. Luego Candace gritó frustrada y colgó. La vi caminar calle abajo con los hombros caídos, derrotada. Llevaba la misma ropa de hacía 3 días. Su pelo, que siempre había estado perfectamente peinado, ahora se veía desordenado y opaco. Me escondí detrás de la valla para que no me viera, sintiendo una mezcla de satisfacción y lástima. Yasmín me llamó esa noche. «¿Cómo estás?» Me enteré de lo que pasó. «¿Cómo te enteraste, Yasmín?» «Vives en un vecindario. Las noticias vuelan. Carol es amiga de mi tía. Me lo contó todo. Y déjame decirte algo. Hiciste lo correcto. No me siento bien por ello. No se trata de sentirse bien. Se trata de sentirse fuerte. Hay una diferencia. ¿Te arrepientes?» Pensé en su pregunta. ¿Me arrepentía? No, respondí por fin. No me arrepiento.
Bien. Porque tengo más información sobre Viven que creo que querrás saber. Puedo pasar por tu casa mañana. Al día siguiente, Yasmín llegó con otra carpeta. Nos sentamos en la sala y desplegó varios documentos sobre la mesa de centro. Viven está en serios problemas financieros. Tiene demandas de 3 acreedores distintos. La casa que alquila va a ser embargada el mes que viene. Su negocio de importaciones en realidad nunca existió. Era una tapadera para el blanqueo de dinero y ahora las autoridades la están investigando. Eleyanar, esa mujer va camino de la cárcel. Me quedé sin palabras. Devon sabe todo esto. No lo creo. Vivian es muy buena manteniendo las apariencias. Pero hay más. Averigüé que les cobraba a Devon y a Candes $2.000 al mes por esa habitación. 2.000. Y eso sin contar la comida y otros gastos. Los exprimió hasta dejarlos secos. Por eso tu hijo te pidió los $5.000. Estaba desesperado intentando pagar las deudas que tenía con Viven. $2.000 al mes. Repetí, incrédula. Podrían haber alquilado un apartamento decente por ese precio. Exacto. Pero Vivian los convenció de que vivir en la mansión era una inversión para su futuro. Que las conexiones que harían lo valdrían. Mentiras. No había conexiones, ni oportunidades. Solo explotación. Miré los documentos, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, había hecho bien en negarme a darle dinero a Devon. Ese dinero habría ido directo a las manos de Vivian. Por otro lado, mi hijo había sido víctima de una manipuladora profesional. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Nada por ahora. Solo quería que supieras toda la verdad. Devon y Candes tomaron malas decisiones, sí, pero también fueron manipulados por alguien mucho más hábil que ellos. Después de que Yasmín se fue, me quedé pensando durante horas. Devon no era un hombre malo. Era débil. Había tomado la decisión equivocada. Se dejó deslumbrar por promesas de riqueza y estatus, pero, en el fondo, seguía siendo mi hijo, el niño al que crié. Pero también entendí otra cosa. El hecho de que lo hubieran manipulado no borraba lo que me hizo. No borraba las humillaciones, el abandono, la falta de respeto. Una cosa no anulaba la otra. El viernes por la tarde, el pastor Michael llamó a mi puerta. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos amables pero firmes. Eleyanar, necesito hablar contigo sobre tu hijo. Lo invité a pasar y le serví agua fresca. Se sentó en el sofá y me miró con esa expresión que tienen los pastores cuando están a punto de dar un sermón. Devon y Candes tienen que salir del refugio mañana. Se cumplen las 3 noches que les di. No tengo más espacio. Lo sé, pastor. Devon me pidió que hablara contigo para interceder por él. Me contó lo que pasó, su versión al menos. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que cometió un pecado terrible al abandonarte, que falló en su deber moral. Pero también le dije que todos merecen una oportunidad de redención. No te estoy pidiendo que los dejes volver a vivir contigo, Eleanor. Eso sería demasiado. Pero quizá podrías ayudarlos a encontrar un lugar o prestarles algo de dinero para que empiecen de nuevo. Lo miré directamente a los ojos. Pastor, con todo respeto, no. Él suspiró. Entiendo tu dolor, hija, pero la venganza no es el camino. No es venganza, pastor. Es protección. Durante 3 meses he estado reconstruyéndome. Si los dejo entrar ahora, aunque sea un poco, volveré a ese patrón de sacrificarme por gente que no me valora. Devon es un adulto. Tiene 32 años. Tiene estudios. Puede trabajar. Puede salir adelante. Pero no con mi ayuda. No más. El pastor Michael guardó silencio un largo momento y luego asintió despacio. Tienes razón. Que Dios te bendiga, Eleanor, y les dé a Devon y a Candes la fuerza para enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de que se fue, me senté en mi jardín y lloré, no lágrimas de tristeza, sino de liberación. Cada persona que venía esperando que cediera, que volviera a ser la madre abnegada y sufrida, se iba entendiendo mi postura. No estaba siendo cruel. Estaba siendo fuerte. Aquella noche, sola en mi casa hermosa y tranquila, supe que había cruzado un punto sin retorno. No había vuelta atrás. Devon tendría que encontrar su propio camino,
y yo, por fin, estaba encontrando el mío. El sábado por la mañana me desperté con una extraña sensación de paz. Por primera vez en meses, había dormido de un tirón, sin pesadillas, sin despertarme pensando en Devon. Preparé un desayuno sencillo, café con tostadas, y me senté en mi jardín recién arreglado a disfrutar del sol de la mañana. Mariposas revoloteaban sobre las flores nuevas. Todo se sentía perfecto. Entonces sonó el timbre. El corazón me dio un brinco. ¿Era Devon otra vez? ¿Venía a suplicarme de nuevo? Respiré hondo y fui a abrir. Para mi sorpresa, era Marcus, el chico de la ferretería que me había ayudado con las reparaciones. Buenos días, señora Eleanor. Espero no molestarla tan temprano. En absoluto, Marcus. ¿Pasa algo? Sonrió tímidamente. No, nada malo. Es que la gata de mi abuela tuvo crías hace 2 meses. Ya están listas para adopción, y pensé que quizá te gustaría una. Esta casa se siente tan acogedora ahora. Sería perfecta para una mascota. La idea me pilló desprevenida. Nunca había tenido mascotas. Devon era alérgico de niño y, después, simplemente nunca lo consideré. Pero ahora, mirando mi casa renovada, mi vida reconstruida, la idea de tener un pequeño ser vivo que me hiciera compañía sonó maravillosa. ¿De qué color son? Hay 3. Una es completamente blanca, otra tiene manchas naranjas y negras, y la última es gris con ojos verdes. Son muy cariñosas, señora, y ya saben usar la caja de arena. Quisiera ver a la gris, dije por impulso. 1 hora más tarde, Marcus volvió con una caja de cartón. Cuando la abrió, apareció la gatita más hermosa que había visto. Pelaje gris suave, ojos verdes brillantes, pequeña y perfecta. Me miró con curiosidad y maulló bajito. Es preciosa, susurré, tomándola en brazos. La gatita se acurrucó de inmediato contra mi pecho, ronroneando. Sentí que algo se derretía dentro de mí. Me la quedo. Marcus sonrió de oreja a oreja. Sabía que te gustaría. Mi abuela dice que esta era la más cariñosa de todas, como si estuviera esperando a la persona adecuada. Después de que Marcus se fue, me senté en el sofá con la gatita en el regazo. La acaricié suavemente mientras ronroneaba. Necesitas un nombre, le dije. Pensé un momento y sonreí. Te llamaré Luna, porque llegaste justo cuando mi vida está empezando de nuevo, como una luna nueva. Los días siguientes fueron distintos. Ya no me sentía sola en la casa. Luna me seguía a todas partes. Dormía en mi cama, se sentaba en mi regazo mientras veía la televisión. La señora Jenkins vino a conocerla y se enamoró de inmediato. ¡Ay, Eleanor, mírala! Es preciosa. A esta casa le hacía falta esta vida, así, alegre, positiva. Tenía razón. La casa ya no se sentía como el lugar donde había sufrido humillaciones. Se sentía como un verdadero hogar, mi hogar. Una tarde, mientras compraba comida para Luna en la tienda de mascotas, me encontré con Viven. Literalmente chocamos al girar en una esquina de un pasillo. Llevaba gafas de sol oscuras, pero la reconocí de inmediato. Se veía distinta. Su ropa, aunque todavía de diseñador, estaba arrugada. Su pelo ya no tenía ese brillo perfecto de salón caro. Se la veía cansada, envejecida. Eleanor, dijo con sorpresa, quitándose las gafas. Vivian, respondí con frialdad. Hubo un momento incómodo de silencio. Miró mi carrito con la comida de gato, la arena, los juguetes. Luego me miró a mí, evaluándome como siempre hacía. Pero esta vez no encontró a la mujer humilde y asustada que recordaba. Me enteré de lo de Devon y Candace, dijo al fin. ¿Qué fueron a tu casa? Sí, fueron. ¿Y no los dejaste entrar? No. Soltó una risa amarga. No te culpo. Eran 2 necios. Pensé que Devon tenía más agallas, más ambición, pero resultó ser tan débil como probablemente lo fue su padre. La rabia me explotó por dentro. Ni se te ocurra hablar de mi esposo. Él valía 1000 veces más que tú. Era un hombre honesto y trabajador, no una mentirosa que vive de las apariencias. Sus ojos se entornaron. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Lo sé todo sobre ti, Vivian. Sé que tu mansión es alquilada.
Sé que estás endeudada. Sé que les cobras a Devon y a Candace $2000 al mes por una habitación. Lo sé todo. Su rostro palideció. Por primera vez desde que la conocía, vi a Vivien pequeña, vulnerable. No sabes nada, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sé lo suficiente. Sé que usaste a mi hijo. Lo exprimiste hasta que no quedó nada que sacarle. Y ahora, cuando las cosas se te ponen difíciles, los echaste como basura, tal como ellos hicieron conmigo. Ellos tomaron sus propias decisiones. Sí, las tomaron. Y ahora las están pagando, igual que tú pagarás las tuyas. He oído que las autoridades están muy interesadas en tu negocio de importaciones, o debería decir en tu negocio inexistente. Su cara se torció de furia. Cuidado con lo que dices, vieja entrometida. Ah, ¿me vas a demandar? Adelante. Me encantaría ver tus finanzas expuestas en un juzgado. Me incliné hacia ella y bajé la voz. Pensaste que yo era una mujer débil y estúpida, alguien a quien podías menospreciar, pero te equivocaste. Crié a mi hijo sola. Compré mi casa sola. Me reconstruí sola. Mientras tú te hundes en tus mentiras y tus deudas, yo estoy más fuerte que nunca. No esperé su respuesta. Pagué mis cosas y salí de la tienda con la cabeza en alto. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero me sentía poderosa. Le había dicho a la mujer que tanto daño causó la verdad sobre sí misma. Esa noche, Yasmín me llamó, exaltada. Eleanor, no lo vas a creer. Arrestaron a Vivien esta tarde. Al parecer, la investigación avanzó más rápido de lo esperado. La acusan de fraude y evasión fiscal. Va a juicio. Me senté en el sofá, asimilando la noticia. Luna saltó a mi regazo. ¿Y Devon? ¿Está implicado? No, él no sabía nada. Solo fue víctima de su suegra. Pero esto significa que cualquier esperanza de recuperar el dinero que le dieron a Vivien se esfumó. Ese dinero está perdido. Tras colgar, me quedé pensando. Devon y Candace lo habían perdido todo. Su dinero, su orgullo, sus sueños de grandeza. Y yo, la mujer a la que habían abandonado, estaba mejor que nunca. El domingo decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Fui sola al parque. Caminé por los senderos, vi familias jugando, parejas de la mano. Antes, esas escenas me habrían hecho sentir sola y triste. Pero ahora me sentí libre. No necesitaba a nadie para ser feliz. Tenía mi casa, mi gatita, mi paz interior. En un banco del parque conocí a una mujer llamada Ruth. Tenía más o menos mi edad, el pelo blanco perfectamente peinado y una sonrisa amable. Empezamos a conversar y resultó que ella también vivía sola. También había superado una situación familiar difícil con sus hijos. Es liberador, ¿verdad?, me dijo. Cuando por fin te das cuenta de que no tienes que vivir para otros, que puedes vivir para ti. Sí, respondí sonriendo. Muy liberador. Intercambiamos números y quedamos para vernos la semana siguiente a tomar un café. Tenía una nueva amiga, una nueva conexión. Mi vida se iba llenando de cosas buenas, de buena gente, sin Devon, sin Candace, sin personas tóxicas que solo me arrastraban hacia abajo. Cuando regresé a casa esa tarde, me senté en el jardín con Luna en el regazo y miré mi casa. Las paredes recién pintadas brillaban bajo el sol de la tarde. Las flores que había plantado estaban en pleno florecimiento. Todo era perfecto. Todo era mío. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente satisfecha con quién era y dónde estaba. No necesitaba la aprobación de mi hijo. No necesitaba ser la madre abnegada y sufrida. Podía simplemente ser Eleanor, una mujer de 64 años que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte al otro lado. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo ignoré. Si era Devon, ya no tenía nada que decir. Si era otra persona, podía dejar un mensaje. Por ahora, solo quería disfrutar de ese momento de perfecta tranquilidad. Luna ronroneó más fuerte, como si entendiera exactamente cómo me sentía. La acaricié suavemente y cerré los ojos, dejando que el sol me calentara la cara. Esta era mi vida ahora, y era hermosa. Las semanas siguieron pasando y mi vida continuó floreciendo de formas que nunca imaginé. Ruth se convirtió en una amiga cercana.
Nos veíamos 2 veces por semana para caminar por el parque o tomar café. Me presentó a su grupo de amigas, todas mujeres de nuestra edad, que se reunían los jueves para clases de baile. Al principio me dio vergüenza, pero me convencieron para intentarlo. La primera clase de baile fue un desastre. Le pisé los pies a mi pareja 3 veces y me confundí con todos los pasos. Pero las mujeres se reían conmigo, no de mí. Y para la tercera clase ya seguía el ritmo. Había algo liberador en mover el cuerpo al compás de la música, en soltarme sin pensar en nada más. Durante esa hora de baile, no era la madre abandonada. No era la mujer humillada. Era simplemente Eleanor bailando. Una tarde, después de clase, Ruth y yo fuimos a tomar un café. Me miró con esa expresión que ya conocía. La que significa que quiere decir algo importante. Eleanor, te veo distinta, no solo físicamente. Aunque has adelgazado y te ves radiante, hay algo en tus ojos, en tu forma de caminar, estás renaciendo. Sus palabras me llenaron de emoción. Me siento renacida. Es extraño. Pensé que el abandono de Devon me destruiría, pero en realidad me liberó. A veces, la gente tiene que salir de nuestra vida para que descubramos quiénes somos sin ellos, dijo con sabiduría. Mientras tanto, había oído cosas de Devon y Candace por los chismes del barrio. Después de salir del refugio de la iglesia, encontraron un cuartito en una casa de huéspedes, en la zona más pobre de la ciudad. Devon había encontrado trabajo como repartidor en bicicleta, algo que nunca se habría planteado antes. Candace estaba trabajando limpiando casas. La misma mujer que rechazaba mi comida por demasiado común ahora fregaba suelos ajenos para sobrevivir. El señor Powell me dijo que los había visto una tarde. Se les veía exhaustos. Eleanor, derrotados. Devon me vio y bajó la mirada. Ni siquiera saludó. La vergüenza se le notaba en la cara. No sentí satisfacción al oír eso, pero tampoco lástima. Solo una especie de neutralidad tranquila. Ellos estaban viviendo las consecuencias de sus elecciones, igual que yo vivía las consecuencias de las mías. Un día de octubre, mientras regaba las plantas, vi a alguien acercarse a mi casa. Era Candace, sola. Estaba irreconocible. El pelo recogido en una simple coleta, sin maquillaje. Llevaba vaqueros viejos y una camiseta gastada, pero lo más llamativo era su expresión. No quedaba rastro de la arrogancia que solía llevar como corona. Solo había cansancio y humildad. Se detuvo frente a mi valla. Eleanor, ¿podemos hablar? Dejé la manguera y la miré. Devon sabe que estás aquí. No. Él no quiere venir. Dice que está demasiado orgulloso para volver a suplicar, pero yo necesito hablar contigo. Consideré decirle que se fuera, pero algo en su postura, en esa humildad genuina que nunca le había visto, me hizo dudar. 5 minutos, aquí fuera. Asintió agradecida. Se quedó al otro lado de la valla, como respetando una frontera invisible. Quiero pedirte perdón. Sé que viniendo de mí no significa nada. Sé que fui horrible contigo, pero necesito que lo escuches igualmente. De acuerdo, te escucho. Crecí con mi madre diciéndome que el dinero era lo más importante, que las apariencias lo eran todo, que la gente sin dinero valía menos. Y me lo creí. Me casé con Devon porque le vi potencial, pero también porque pensé que podría moldearlo, convertirlo en el hombre rico y exitoso que mi madre quería. Cuando vivimos contigo, cada día me recordaba lo que yo no quería ser. Pobre, sencilla, corriente. Así que te ataqué. Te hice sentir pequeña para yo sentirme grande. Hizo una pausa, secándose las lágrimas que empezaban a caer. Pero mi madre nos usó, igual que yo te usé a ti. Nos exprimió hasta dejarnos secos. Y cuando ya no le servíamos, nos desechó. Y ahí entendí. Entendí lo que te hice, el dolor que causé. Ahora soy yo quien limpia casas ajenas. Soy yo quien viste ropa de segunda mano. Soy yo quien no tiene a dónde ir. ¿Y qué quieres que haga con eso?, pregunté sin emoción. Nada. No quiero nada. Solo quería que supieras que lo siento, que entiendo que jamás me perdonarás. Y está bien. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que me di cuenta de lo terrible que fui. La miré largo rato. Esta disculpa era distinta de la que me dio bajo la lluvia un mes atrás. Aquella fue desesperada,
Manipuladora. Esta era genuina, dolida, real. Te creo, dije al fin. Te creo que lo sientes. Pero aciertas en algo. No voy a perdonarte. Al menos no ahora. Quizá nunca. Porque el perdón no es algo que se da solo porque alguien se disculpa. Es algo que se gana con el tiempo y con acciones. Y, francamente, Candace, no me interesa darte ese tiempo. Asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo. Gracias por escucharme. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Tu casa está preciosa, por cierto. Siempre lo fue. Yo estaba demasiado ciega para verlo. La vi alejarse calle abajo, los hombros caídos, pero con algo parecido a la paz en su paso. No sentí victoria. No sentí nada en particular, solo un cierre silencioso de un capítulo. Esa noche, Yasmín vino a visitarme con noticias. El juicio de Vivian está programado para el mes que viene. Mi contacto en la fiscalía dice que las pruebas son sólidas. Probablemente pasará varios años en prisión. Pobre Devon, dije automáticamente. Y luego me sorprendieron mis propias palabras. Yasmín me miró con curiosidad. ¿Aún te preocupa? Es mi hijo. Una parte de mí siempre se preocupará, pero eso no significa que vaya a rescatarlo. Pueden ser las dos cosas a la vez. Eres más fuerte de lo que crees, Eleanor. Los días de noviembre trajeron un aire fresco y renovador. Mi rutina se volvió placentera. Me levantaba temprano, hacía café, jugaba con Luna, cuidaba mi jardín. Los jueves iba a bailar. Los domingos, al parque con Ruth. Mi casa estaba siempre limpia y acogedora. Había comprado cuadros nuevos para las paredes, plantas para cada rincón. Todo se sentía vivo y lleno de luz. Una mañana, el señor Powell llamó a mi puerta. Eleanor, necesito pedirte un favor. Mi sobrino, Kenneth Ken Davis, acaba de mudarse a la ciudad. Busca trabajo como contable. ¿Podrías darle algún consejo? Tú trabajaste años en una oficina contable. Por supuesto, con gusto. Ken resultó ser un hombre agradable, de unos 50 años, divorciado, con una sonrisa tímida pero genuina. Hablamos durante horas del mundo de la contabilidad, de las firmas que quizá estuvieran contratando. Al irse, me dio las gracias efusivamente. Es usted muy amable, señora Eleanor. No mucha gente se toma el tiempo de ayudar a un desconocido. Después me di cuenta de algo. Estaba conociendo gente nueva, creando vínculos reales. Mi mundo se expandía de forma hermosa y natural. Ya no estaba atrapada en esa burbuja tóxica de complacer a Devon y soportar a Candace. Noviembre se convirtió en diciembre. Las calles se llenaron de adornos navideños. Normalmente, esta época me entristecía porque recordaba las navidades con Devon de niño, pero este año me sentí distinta. Ruth me invitó a una cena de fiestas con su grupo de amigas. Acepté encantada. La noche de la cena, mientras me arreglaba frente al espejo, me vi de verdad por primera vez en meses. Mi rostro tenía más vida. Mis ojos brillaban. Había recuperado algo que perdí hace años, mi alegría. No la alegría que viene de hacer felices a otros, sino la alegría genuina que nace de estar en paz contigo misma. Luna maulló desde la cama, como aprobando mi aspecto. Reí y la acaricié. ¿Crees que me veo bien? Ronroneó, lo interpreté como un sí. La cena fue maravillosa. Éramos 8 mujeres, todas con historias similares de pérdidas y renacimientos. Reímos, comimos y brindamos por las segundas oportunidades. Por primera vez en años, me sentí parte de algo, una comunidad, una familia elegida. Al volver a casa esa noche, encontré algo en mi puerta, un sobre. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta manuscrita. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo, pero quería que supieras que conseguí un trabajo mejor. Ya no reparto comida. Estoy trabajando otra vez en una firma de ingeniería. No gano mucho, pero es un comienzo. Candace y yo nos mudamos a un apartamento pequeño pero decente. Estamos aprendiendo a vivir con menos, a apreciar lo que tenemos. Sé que te fallé de formas imperdonables. Solo quiero que sepas que cada día pienso en ti y en todo lo que hiciste por mí. Algún día, si me das la oportunidad,
Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que siempre mereciste. Devon. Leí la carta 2 veces. Sentí que algo se movía en mi pecho. No era perdón, aún no. Pero quizá era el principio de algo. El reconocimiento de que Devon estaba cambiando, creciendo, aprendiendo. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No iba a responder. Aún no. Pero tampoco la iba a tirar. El tiempo diría qué hacer con ella. Enero llegó con un frío inusual. Terminé el año rodeada de mis nuevas amigas, celebrando en casa de Ruth con una cena sencilla pero alegre. Por primera vez en décadas, no recibí el año nuevo pensando en lo que me faltaba, sino dando gracias por todo lo que había ganado. Una mañana de mediados de enero, mientras tomaba café en mi jardín envuelta en un jersey grueso, vi un coche detenerse frente a mi casa. Era un coche viejo y maltrecho. Devon salió del asiento del conductor. Candace bajó por el otro lado. Ambos se veían distintos a la última vez, más delgados, más serios. Pero había en sus rostros algo que no había visto antes: determinación. Devon traía una caja en las manos. Se acercaron a mi valla y se quedaron allí, esperando. No tocaron el timbre. No gritaron. Solo aguardaron a que yo decidiera si quería hablar con ellos. Los miré largo rato. Luna estaba en mi regazo, ronroneando. Mi café estaba caliente. Mi jardín, precioso. Tenía todo lo que necesitaba. Podía simplemente ignorarlos y entrar. Pero algo en la forma en que estaban parados, respetuosos, pacientes, me hizo levantarme. Caminé hacia la valla, pero no la abrí. ¿Qué quieren? Devon alzó la caja. Trajimos esto. Son todos los documentos de la casa, escrituras, recibos, todo está a tu nombre. Pero queremos que sepas que jamás intentaremos quitarte tu hogar. Hablé con un abogado y firmé esto. Sacó un papel. Es una renuncia legal a cualquier derecho sobre la propiedad. Aunque técnicamente no tenía ninguno, quise dejarlo por escrito, para que nunca tengas que preocuparte. Tomé el papel y lo leí. Era exactamente lo que dijo. Una declaración legal firmada y notarizada. Devon renunciaba a cualquier reclamación sobre mi casa ahora y en el futuro. ¿Por qué? Porque te sacrificaste por mí durante 30 años. Compraste esta casa para darme un hogar. Te dejaste la vida para darme una educación. Y yo te pagué escupiéndote en la cara. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar que nadie te quite lo único que tienes. Candace dio un paso al frente. Eleanor, yo también quiero que sepas algo. Conseguí un trabajo estable limpiando oficinas. No paga mucho, pero es honesto. Y cada día, cuando limpio suelos, pienso en ti. En cómo limpiabas tu casa con tanto cuidado mientras yo me burlaba. En cómo cocinabas comida deliciosa mientras yo la rechazaba. Aprendí que el trabajo honesto tiene dignidad, algo que mi madre nunca me enseñó. Mi madre va a ir a prisión, continuó Devon. 5 años, dijo el juez. Una parte de mí se sintió aliviada. Ya no podrá manipular a nadie. Candace y yo estamos en terapia. Intentamos entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué fuimos tan crueles contigo. Miré a ambos. Había algo genuino en sus palabras, algo que antes no estaba. Me alegra que estén trabajando en ustedes, de verdad, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sabemos, dijo Devon. No venimos a pedir perdón. No merecemos tu perdón. Solo queríamos que supieras que estamos cambiando, que hemos aprendido, y que si algún día, quizá dentro de años, decides darnos otra oportunidad, estaremos preparados. Pero si nunca lo haces, también lo entenderemos. Tomé la caja con los documentos. ¿Algo más? Candace sacó un sobre del bolso. Esto es para ti. Son $500. Sé que no es mucho comparado con todo lo que nos diste, pero es lo que hemos podido ahorrar en estos meses. Y cada mes vamos a darte más, hasta devolverte todo lo que te debemos. Cada centavo que gastaste en nuestra boda, en nuestra comida, en todo. No quiero su dinero, dije automáticamente. Por favor, acéptalo, insistió Devon. No por nosotros, por ti. Porque mereces recuperar lo que invertiste en nosotros. Porque nunca debiste haber pagado nada de eso. Me quedé mirando el sobre. $500, una cantidad pequeña,
pero para ellos, en su situación, seguramente había requerido meses de ahorro y sacrificio. Está bien, dije por fin, tomando el sobre. Lo aceptaré, pero que quede claro, esto no significa que esté todo bien entre nosotros. Esto no significa que los haya perdonado. Lo sabemos, dijeron al unísono. Tienen un camino largo por delante si de verdad quieren demostrar que han cambiado. No con palabras, con hechos. Durante años. Devon asintió. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que mereciste, mamá. Aunque nunca me perdones, aunque nunca quieras volver a verme, lo intentaré igual. Se dieron la vuelta para irse. Los vi caminar hacia su coche destartalado, subirse y alejarse. Esta vez no sentí satisfacción ni dolor, solo un cierre silencioso. Habían venido con humildad, habían reconocido sus errores y asumido responsabilidad. ¿Significaba eso que todo estaba perdonado? No. El perdón no funciona así. No llega en un momento dramático con palabras bonitas. Llega despacio, con el tiempo, con acciones constantes que demuestran un cambio real. Esa tarde, Yasmín vino a visitarme. Le conté la visita de Devon y Candace. Examinó los documentos legales y asintió con aprobación. Esto es sólido. Tu casa está completamente protegida. Y el hecho de que él hiciera esto sin que tú se lo pidieras dice algo. Eleanor. ¿Qué dice? Que quizá, solo quizá, está empezando a entender de verdad lo que hizo. Los meses siguieron pasando. Cada 30 días, como un reloj, aparecía un sobre en mi buzón con dinero y una nota corta de Devon. Pensando en ti, mamá. Espero que estés bien. Luna debe de estar grande ya. Nunca pedía nada. Nunca esperaba respuesta. Solo cumplía su promesa de pagar lo que debía. Guardé los sobres en un cajón. No gasté el dinero. Aún no sabía qué hacer con él, pero reconocía el esfuerzo. En marzo, Ken, el sobrino del señor Powell, me invitó a cenar. Había conseguido un excelente trabajo gracias a los contactos que le di. Quería agradecérmelo. Acepté, pensando que sería una cena rápida y cortés, pero resultó ser una de las noches más agradables que había tenido en años. Ken era inteligente, gracioso y respetuoso. Me hizo reír como no reía desde hacía mucho. Al dejarme en casa, me dijo, me gustaría volver a verte, Eleanor, si te apetece. Por supuesto, me sorprendí diciendo, sí. No era romance. No aún. Quizá nunca lo sería, pero era compañía. Era conexión. Era la posibilidad de algo nuevo, y eso bastaba. Abril llegó con flores por todo el jardín y una sensación total de renovación. Habían pasado 8 meses desde aquel día lluvioso en que Devon y Candace aparecieron en mi puerta con sus maletas y yo les cerré el paso. 8 meses en los que reconstruí mi vida pieza a pieza, convirtiéndola en algo mejor que nunca. Una tarde, mientras regaba las plantas con Luna siguiéndome entre las flores, escuché voces familiares en la calle. Era Devon. Hablaba con la señora Jenkins, ayudándola a llevar la compra hasta su casa. Lo observé desde mi jardín sin que él me viera. Se le veía distinto, más delgado pero más firme. Había algo en su postura, en la manera en que sonreía de verdad mientras hablaba con la vecina, que me hizo comprender que el cambio era real. Cuando terminó de ayudar a Carol, me vio. Se quedó helado un segundo y luego levantó la mano en un saludo tímido. Asentí con la cabeza. No era mucho, pero era más de lo que le había dado en meses. Vi cómo se le iluminaba la cara con esperanza antes de seguir su camino. Esa noche, Ken vino a cenar. Llevábamos viéndonos regularmente desde hacía 2 meses. Nada serio, solo cenas, paseos por el parque, largas conversaciones sobre la vida. Nunca presionó por más, nunca exigió nada. Simplemente estaba, siendo buena compañía. Tu jardín está precioso, comentó mientras cenábamos en el patio. Es como si hubiera estallado de vida. Así me siento yo, respondí sonriendo. Como si hubiera estallado de vida después de años dormida. Me tomó la mano por encima de la mesa. Me alegra haber conocido a esta Eleanor, la mujer fuerte que vive para sí misma. Cuando Ken se fue, me quedé en la sala con Luna en el regazo, pensando en todo lo que había cambiado. Esta casa que Candace tanto despreció era ahora un refugio hermoso.
Las paredes que pinté con mis propias manos brillaban bajo la luz cálida de las lámparas nuevas. Los muebles que ella llamó basura estaban ahora limpios y ordenados, llenos de carácter y memoria. Cada rincón contaba la historia de mi renacimiento. El sobremensual de Devon llegó como de costumbre, pero esta vez traía algo más además del dinero, una foto. Era de él y de Candace en lo que parecía un parque, ambos sonriendo de verdad, con ropa sencilla pero limpia. Detrás de la foto venía una nota. Nos apuntamos a clases comunitarias de cocina. Candace aprendió a hacer mac and cheese. No le sale tan rico como el tuyo, pero lo intenta. Yo también lo intento, mamá. Cada día. Guardé la foto con las otras cartas. El cajón estaba lleno ya de 8 meses de sobres, disculpas silenciosas y esfuerzo constante. Quizá era hora de reconocer ese esfuerzo. En mayo, Ruth organizó una reunión del grupo de baile en mi casa. Era la primera vez que abría mi hogar para una celebración desde que se fue Devon. Las mujeres llegaron con comida, risas y música. Mi sala se llenó de vida y alegría. Bailamos, comimos y contamos historias. La señora Jenkins trajo fotos antiguas del vecindario y pasamos horas recordando. Brindemos por el Ellanar, dijo Ruth alzando su copa. Hace un año era una mujer rota. Hoy es una mujer que brilla por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repetimos todas. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté en el jardín bajo las estrellas. Luna dormía en mi regazo. La brisa tibia traía el aroma de las flores. Todo estaba en paz. Entonces escuché la verja. Era Devon, solo, sin Candace. Caminó hasta la valla y se detuvo. Perdón por venir tan tarde, mamá. Vi que aún había luz. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo miré largo rato. Luego, por primera vez en 8 meses, abrí la valla. Pasa, pero solo un momento. Entró con cuidado, como temiendo que cambiara de opinión. Se sentó en el banco del jardín, manteniendo una distancia respetuosa. Luna lo miró con curiosidad. ¿Es nueva?, preguntó señalando a la gata. Se llama Luna. La adopté hace meses. Es preciosa. Hubo un silencio. Luego Devon respiró hondo. Mamá, no vine a pedir nada. Solo vine a decirte que te vi con ese hombre, Ken. Te veías feliz, y eso a mí también me hace feliz. Te mereces ser feliz. Te mereces tener buena gente en tu vida. ¿A dónde vas con esto, Devon? A ninguna parte. Solo quiero que sepas que ya no espero que me perdones. Ya no espero que todo vuelva a ser como antes. Solo espero que algún día, cuando me veas por la calle, no sientas dolor. Que me mires y no sientas nada, indiferencia, porque incluso eso sería mejor de lo que merezco. Sus palabras me sorprendieron. No había súplica en ellas. No había manipulación, solo aceptación honesta de las consecuencias. Devon, dije despacio. No siento indiferencia cuando te veo. Aún siento dolor, pero también veo tu esfuerzo. Veo que has cambiado. No sé si alguna vez podremos tener una relación de nuevo, pero reconozco que lo estás intentando. Vi lágrimas rodar por sus mejillas. Eso es más de lo que esperaba oír. Gracias, mamá. Se levantó para irse, pero lo detuve. Devon, ven a cenar el próximo domingo, tú y Candace. No prometo que todo vaya a estar bien, pero es un comienzo. Su rostro se iluminó con una esperanza cauta. ¿De verdad? ¿De verdad? A las 2 de la tarde. No lleguéis tarde. Después de que se fue, me quedé en el jardín, sintiendo una mezcla de emociones. No los había perdonado del todo. Quizá nunca lo haga. Pero estaba dispuesta a darles una oportunidad para demostrar que el cambio era real y permanente. Llegó el domingo. Devon y Candace llegaron exactamente a las 2, con flores para el jardín y una foto mía enmarcada que habían restaurado. Era de cuando Devon era pequeño, los dos sonriendo en este mismo jardín. La comida fue torpe al principio, conversaciones forzadas, silencios largos, pero poco a poco empezamos a hablar de verdad. Devon me contó de su trabajo, de cómo reconstruía su carrera. Candace me habló de la terapia, de cómo estaba aprendiendo a valorar lo simple. No fue mágico. No hubo abrazos ni llantos dramáticos, pero fue un comienzo,
Un pequeño primer paso hacia algo que quizá, con años de trabajo y honestidad, pueda convertirse en una nueva relación. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en el umbral viendo cómo subían a su coche viejo. La señora Jenkins se acercó desde su jardín. ¿Los perdonaste? No, respondí con honestidad. Pero les estoy dando la oportunidad de ganarse ese perdón. Si de verdad lo quieren, tendrán que trabajarlo durante mucho tiempo. Esa noche, sentada en mi sala con Luna ronroneando en mi regazo, reflexioné sobre mi vida. Había pasado de ser una mujer rota y humillada a una mujer fuerte y completa. Tenía mi casa preciosa, mis amigas maravillosas, la posibilidad de un nuevo amor con Kenny, ahora, quizá la posibilidad de una relación reconstruida con mi hijo. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Las palabras crueles de Candace, el abandono de Devon, la manipulación de Vivian, todo eso era historia. Había sobrevivido a la tormenta y había salido al otro lado más fuerte, más sabia y más íntegra. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Devon. Gracias por hoy, mamá. Fue más de lo que merecíamos. Te queremos. Sonreí y guardé el teléfono. No respondí. Aún no. Pero quizá mañana, o la semana que viene. Porque ahora yo tenía el control. Yo ponía las condiciones. Yo elegía mi propia paz. Luna estiró las patitas y bostezó. La acaricié suavemente mientras miraba por la ventana mi jardín iluminado por la luna. Cada flor que planté era un símbolo de mi renacimiento. Cada pared que pinté era una declaración de mi independencia. Esta casa ya no era un lugar de dolor. Era mi santuario, mi victoria, mi hogar. Y yo, Eleanor Thorne, con 64 años, por fin estaba viviendo de verdad. No para otros, no por obligación, sino para mí, por mi felicidad, por mi paz. El pasado había perdido su poder, y el futuro brillaba con posibilidades infinitas. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por tu cariño. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.